Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Buenas noches. Hay historias que uno escucha de niño y que con el tiempo decide guardar en algún rincón de la memoria. No porque las olvide, sino porque parecen imposibles. Durante muchos años pensé que eso era exactamente lo que ocurría con la historia de mi abuelo. Hoy ya no estoy tan seguro. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo del sur de Yucatán. Era de esos lugares donde todos se conocen por su nombre, donde las puertas permanecen abiertas durante el día y donde, cuando cae la noche, el silencio de la selva termina cubriéndolo todo. Su casa estaba un poco alejada del centro del pueblo. Era una construcción sencilla. Paredes de mampostería. Techo de guano. Un gran solar lleno de árboles de ramón, naranjos y algunas plantas medicinales que él mismo cultivaba. Cuando yo era niño me encantaba pasar las vacaciones con él. Era el típico abuelo que sabía hacer de todo. Podía sembrar, construir, encontrar agua, curar animales. Y conocía plantas que yo jamás había visto. Pero había una costumbre suya que nunca entendí. Todos los jueves, antes de que oscureciera, dejaba de recibir visitas. Si alguien llegaba buscando ayuda, le decía con mucha educación que regresara al día siguiente. Nunca daba explicaciones. Simplemente decía, hoy no puedo. Tengo visitas. Lo extraño era que nunca llegaba nadie. Yo me sentaba en la hamaca del corredor esperando ver aparecer algún familiar, algún amigo, alguien del pueblo. Pero jamás aparecía una sola persona. La primera vez que le pregunté quién iba a visitarlo, sonrió. Ya los conocerás cuando seas más grande. Pensé que estaba jugando conmigo. Los años pasaron. Y aquella respuesta comenzó a repetirse. Abuelo, ¿quién viene los jueves? Mis amigos. ¿De dónde? De muy lejos. Nunca decía más. Con el tiempo dejé de preguntar. Hasta que cumplí 12 años. Ese verano fui nuevamente a pasar unos días con él. Recuerdo perfectamente aquella noche. Había llovido durante la tarde. El olor de la tierra mojada todavía llenaba el aire. Las ranas cantaban entre la maleza. Y la luna apenas podía verse detrás de las nubes. Estábamos cenando frijol con puerco que había sobrado del lunes. Mi abuelo casi no hablaba. De repente dejó la cuchara sobre la mesa. Miró hacia la ventana. Y dijo con absoluta tranquilidad. Ya vienen. No escuché ningún motor, ningún caballo, ningún vehículo acercándose. Solamente el ruido de los insectos. ¿Quién viene? Él se levantó lentamente. Tomó un viejo sombrero de palma que siempre colgaba junto a la puerta. Y antes de salir me dijo algo que jamás olvidaré. Pase lo que pase, no salgas de la casa. Su voz era distinta. No sonaba asustada. Sonaba respetuosa. Como la de alguien que está a punto de recibir a una visita muy importante. Lo vi caminar hacia el patio. Atravesó el solar. Y siguió avanzando hasta perderse entre los árboles. Yo esperé unos minutos. Intenté hacerle caso. De verdad lo intenté. Pero tenía 12 años. Y la curiosidad pudo más. Apagué la lámpara de la cocina. Salí descalzo. Y caminé muy despacio para que él no me escuchara. Me escondí detrás de un árbol de naranja. Desde ahí podía ver una parte del terreno. Mi abuelo estaba completamente inmóvil, mirando hacia el cielo. Entonces ocurrió. Al principio pensé que era una estrella, una muy brillante, pero esa luz comenzó a moverse. No cruzaba el cielo como un avión. No dejaba estela. No hacía ruido. Simplemente descendía. Muy despacio. Como si flotara. Se detuvo sobre la copa de los árboles. No iluminaba todo el monte. Era una luz blanca, limpia, tan intensa que hacía brillar las hojas como si estuvieran cubiertas de plata. Mi abuelo se quitó el sombrero, bajó la cabeza, y permaneció así varios segundos. Sentí que el corazón me golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que él iba a escucharme. La luz continuó descendiendo, hasta quedar oculta detrás de los árboles. Entonces, el monte quedó completamente en silencio. Las ranas dejaron de cantar. Los grillos desaparecieron. Ni siquiera el viento movía las ramas.
Nunca había experimentado un silencio igual. Y fue precisamente en ese instante, cuando escuché a mi abuelo decir, pensé que esta vez ya no vendrían. No pude escuchar la respuesta, porque no había ninguna voz. Y sin embargo, él seguía conversando con alguien a quien yo no podía ver. No sé cuánto tiempo permanecí escondido detrás de aquel árbol. Podían haber sido 5 minutos, o 1 hora. En ese momento perdí por completo la noción del tiempo. Mi abuelo seguía de pie, con el sombrero entre las manos, mirando hacia aquella luz que permanecía suspendida entre los árboles. Desde donde yo estaba no alcanzaba a distinguir nada más. No veía personas. No veía ninguna nave. Solamente aquella luz inmóvil. De pronto, mi abuelo comenzó a caminar. No caminaba como alguien que se acerca con miedo. Lo hacía como cuando uno sale a recibir a un familiar que hace mucho no ve. Desapareció entre la maleza. La luz también. Y el monte volvió a quedar completamente oscuro. Esperé. No sé por qué. Tal vez porque tenía miedo de regresar solo a la casa. Tal vez porque esperaba que aquello volviera a aparecer. Pero no ocurrió nada. Los grillos comenzaron otra vez. Las ranas regresaron. El viento volvió a mover las hojas. Era como si todo hubiera despertado después de contener la respiración. Escuché pasos. Mi abuelo regresaba. Caminaba despacio. Traía el sombrero puesto otra vez. Cuando llegó al patio me encontró exactamente donde me había escondido. Ni siquiera pareció sorprenderse. Me miró unos segundos. Después sonrió. Te dije que no salieras. Bajé la cabeza. Pensé que iba a regañarme. Pero simplemente puso una mano sobre mi hombro. Algún día ibas a verlos. Entramos a la casa. Ninguno habló durante varios minutos. Yo tenía cientos de preguntas, pero no sabía por cuál empezar. Finalmente reuní valor. ¿Quiénes eran? Mi abuelo no respondió de inmediato. Sirvió 2 vasos de agua de chaya que siempre tenía en una jarra de barro. Me dio uno. Se sentó en su hamaca. Y dijo algo que jamás olvidaré. Ellos nunca dicen sus nombres. Me quedé esperando. Entonces, ¿quiénes son? Le dio un pequeño sorbo al agua. Los antiguos les decían de muchas formas. Nosotros simplemente les decimos. Los visitantes. Aquella respuesta me dejó todavía más confundido. ¿Vienen del cielo? Sonrió. Eso creen muchos. ¿Y no es cierto? Mi abuelo levantó la vista hacia el techo de guano. No lo sé. Nunca me dijeron de dónde vienen. Solo sé que llegan. Y después se van. Había una tranquilidad absoluta en su voz. No parecía un hombre tratando de convencerme de algo. Hablaba con la misma naturalidad con la que alguien describe una visita de un vecino. ¿Y qué quieren contigo? Esta vez sí tardó en responder. Hace muchos años, me encontraron perdido en el monte. Fruncí el ceño. ¿Te perdiste? Asintió. Tendría unos 18 años. Fui a buscar una res. Caminé más de la cuenta. Cuando quise regresar, ya no sabía dónde estaba. Dormí entre los árboles. ¿Y esa madrugada? Ellos llegaron. Sentí un escalofrío. ¿Te dieron miedo? Mi abuelo soltó una pequeña risa. Muchísimo. Pensé que iba a morir. Pero no ocurrió. Se quedaron conmigo hasta que amaneció. Y antes de irse, me enseñaron algo. Se levantó lentamente de la hamaca. Fue hasta una vieja vitrina de madera. Abrió un cajón. Y sacó una pequeña caja de cedro. La colocó sobre la mesa. Ven. Me acerqué. Dentro había varias figuras de piedra. Al principio pensé que eran simples adornos. Pero cuando las fui acomodando, descubrí algo. Eran pequeñas pirámides. Todas diferentes. Algunas apenas medían unos centímetros. Otras eran un poco más grandes. Pero estaban hechas con un cuidado impresionante. Cada escalón, cada esquina, cada detalle. Parecían réplicas exactas. ¿Las hiciste tú? Mi abuelo asintió. Ellos me enseñaron. Las observé con atención. No entendía por qué alguien dedicaría tanto tiempo a fabricar algo así. Entonces noté un detalle. No estaban acomodadas al azar. Formaban una figura. Abuelo, ¿por qué las pusiste así? Él se acercó. Movió una de las pirámides apenas unos milímetros. Después señaló toda la mesa. Porque así están allá arriba.
Lo miré confundido. ¿Arriba dónde? No respondió. Simplemente salió al patio. Yo lo seguí. La lluvia ya había terminado. Las nubes comenzaban a abrirse. Y poco a poco aparecieron las estrellas. Mi abuelo levantó una mano. Señaló el cielo. Ellos me enseñaron que las grandes pirámides nunca estuvieron solas. Que todas siguen un orden. Uno que nosotros dejamos de entender hace mucho tiempo. Volví a mirar las estrellas. Después las pequeñas pirámides. Y nuevamente el cielo. No entendía nada. Pero había algo que sí podía sentir. Mi abuelo hablaba con una certeza absoluta. Como quien recuerda algo que vivió. No como alguien que intenta inventar una historia. Regresó la caja a la mesa. La cerró cuidadosamente. Y antes de guardarla dijo algo que jamás le escuché repetir. Estas no son recuerdos. Son una invitación. Volteé inmediatamente. ¿Invitación para quién? Mi abuelo cerró el cajón. Apagó la lámpara de petróleo. Y antes de irse a dormir respondió con una tranquilidad que todavía hoy me pone la piel de gallina. Para que ellos siempre sepan dónde encontrarme. A partir de aquella noche, dejé de ver a mi abuelo con los mismos ojos. Hasta entonces era simplemente el hombre más sabio que conocía. Después de ver aquella luz, comencé a preguntarme cuántas cosas más ignoraba sobre él. Las respuestas fueron llegando poco a poco. Y ninguna fue como la imaginé. Al día siguiente desperté muy temprano. En los pueblos de Yucatán uno aprende desde niño que, cuando canta el primer gallo, el día prácticamente ya comenzó. Salí al patio. Esperaba encontrar a mi abuelo descansando después de lo ocurrido. Pero ya estaba trabajando. Como si nada hubiera pasado. Barriendo el solar. Silbando una vieja canción en maya que yo nunca había escuchado. Me acerqué. Quise preguntarle otra vez por los visitantes. Pero él cambió de tema. Ve por agua al pozo. Cuando regresé, había una mujer esperándolo. Nunca la había visto. Sería unos 40 años. Traía un rebozo cubriéndole la cabeza. En brazos cargaba a una niña de unos 6 o 7 años. La pequeña temblaba. Tenía los ojos cerrados. Respiraba muy rápido. La mujer hablaba entre lágrimas. Don Ernesto, ayúdeme, por favor. Mi abuelo no preguntó qué había ocurrido, ni cuánto tiempo llevaba enferma. Simplemente tomó la mano de la niña. Cerró los ojos. Permaneció así unos segundos. Después sonrió. No está enferma. La mujer rompió en llanto. Ya la llevé al hospital. Ya la llevé con doctores. Nadie encuentra qué tiene. Mi abuelo levantó lentamente la mirada. Lo sé. Me pidió que entrara a la casa. Pero yo me quedé observando desde la ventana. Vi cómo tomaba una pequeña bolsa de manta. Sacó varias hojas secas. Las colocó dentro de una jícara. Agregó agua. Y comenzó a moverla lentamente con la mano. No rezaba. No hacía movimientos extraños. Solo parecía escuchar. Como si alguien estuviera hablándole muy bajito. Después tomó un poco de aquella agua. La pasó por la frente de la niña. Por sus manos. Y finalmente le pidió que bebiera un pequeño sorbo. La niña obedeció. Pasaron apenas unos segundos. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La pequeña abrió los ojos. Respiró profundamente. Y sonrió. La madre comenzó a llorar otra vez. Pero esta vez de alivio. Gracias. Gracias. Mi abuelo negó con la cabeza. No me des las gracias a mí. La mujer bajó la mirada. Como si ya conociera esa respuesta. ¿Ellos otra vez? ¿Verdad? Mi abuelo solamente asintió. Aquella frase me dejó completamente confundido. La mujer tomó a su hija de la mano. Antes de marcharse dejó una canasta con fruta sobre la mesa. Mi abuelo intentó devolvérsela. Ella no aceptó. Déjemela. Es lo menos que puedo hacer. Cuando se fueron, salí inmediatamente. ¿La curaste? Mi abuelo siguió acomodando las hojas como si nada hubiera ocurrido. No. Pero, yo vi. Sonrió. Hay cosas que todavía no entiendes. Me senté frente a él. Entonces explícamelas. Guardó silencio unos segundos. Después tomó una de las pequeñas pirámides de piedra. La colocó sobre la mesa. Ellos me enseñan. Nada más. ¿Quiénes? Levantó la vista. Los visitantes. ¿Ellos te dijeron cómo curar personas? Asintió.
Y muchas otras cosas. Sentí un escalofrío. ¿Cómo cuáles? Mi abuelo pasó la mano sobre la piedra, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Las plantas hablan. Las piedras también. El agua guarda memoria. ¿Y el cielo? Nunca ha estado vacío. No entendí absolutamente nada, pero tampoco me atreví a interrumpirlo. Entonces señaló la pequeña pirámide. Ellos dicen que nuestros antepasados entendían todo esto, mucho antes de que nosotros lo olvidáramos. Guardó silencio. Después añadió algo que me dejó completamente inmóvil. Las grandes ciudades mayas no fueron construidas solamente para vivir. Eran lugares desde donde ellos podían encontrarnos. No supe qué responder. Mi abuelo nunca había hablado de esa manera. No sonaba como alguien contando una leyenda. Sonaba como un hombre recordando una conversación. Durante las semanas que siguieron comencé a notar algo más. La gente llegaba todos los días. Algunos venían caminando desde otros pueblos. Otros llegaban en camionetas. Había campesinos, maestros, comerciantes, mujeres embarazadas, ancianos, niños. Todos buscaban a mi abuelo. Algunos pedían ayuda. Otros solamente querían hacerle una pregunta. ¿Y todos? Absolutamente todos. Cuando se despedían le decían exactamente la misma frase. Gracias por seguir escuchándolos. Nunca escuché a mi abuelo cobrar un solo peso. Si alguien insistía en darle dinero, él respondía siempre igual. Si quieren agradecer algo, siembren un árbol. Eso vale más. Durante mucho tiempo pensé que esa era la parte más extraña de toda la historia. Hasta que una tarde comenzaron a llegar personas que definitivamente no pertenecían a nuestro pueblo. Y ese fue el momento en que entendí que las visitas de mi abuelo ya no eran un secreto únicamente para nosotros. Con el paso de los meses empecé a notar algo que antes había pasado por alto. Las personas que llegaban a buscar a mi abuelo no siempre eran del pueblo. Algunos venían de comunidades cercanas. Otros recorrían varias horas de camino solamente para hablar con él. Nunca preguntaban por don Ernesto. Simplemente llegaban a la casa y decían, ¿está el señor? Mi abuelo parecía conocerlos a todos. A unos les preparaba un té. Con otros caminaba hasta el fondo del solar. Y a algunos solamente los escuchaba durante unos minutos antes de despedirlos. Nunca entendí por qué confiaban tanto en él. Hasta que ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Una mañana llegaron 2 camionetas blancas. En el pueblo era imposible que un vehículo desconocido pasara desapercibido. Mucho menos 2. No llevaban logotipos. No tenían nada que las identificara. Simplemente eran camionetas nuevas, demasiado limpias para haber recorrido los caminos de terracería que llevaban hasta nuestra comunidad. Se estacionaron frente a la casa. Bajaron 3 hombres. No parecían policías. Tampoco militares. Vestían pantalón de vestir, camisas claras de manga larga y zapatos negros perfectamente boleados. Parecía que el calor de Yucatán no les afectaba en lo más mínimo. Mi abuelo los vio llegar desde el corredor. No sonrió, pero tampoco pareció sorprendido, como si hubiera estado esperándolos desde hacía tiempo. Buenos días. Buenos días, don Ernesto. Uno de ellos habló con mucha educación. ¿Podemos conversar unos minutos? Mi abuelo hizo un gesto invitándolos a pasar. Antes de entrar volteó hacia mí. Ve a darle agua a las gallinas. No era una orden, pero entendí que quería hablar con ellos a solas. Obedecí. Mientras caminaba hacia el patio todavía alcanzaba a verlos sentados alrededor de la mesa. No escuché la conversación completa. Solo algunas frases que el viento traía hasta donde yo estaba. La gente sigue viniendo. Usted sabe que eso llama la atención. No todos entienden. Después todo se perdió. Las voces bajaron de volumen. Unos 20 minutos más tarde los hombres salieron. Se despidieron con la misma tranquilidad con la que habían llegado. Subieron a las camionetas. Y se fueron. Nada más. No hubo amenazas. No hubo gritos. No hubo discusiones. Sin embargo, cuando desaparecieron por el camino, mi abuelo permaneció varios minutos mirando el polvo que habían levantado. Nunca lo había visto hacer eso. Entré nuevamente a la casa. ¿Quiénes eran? Él tardó en responder. Se sentó en su hamaca. Se quitó lentamente el sombrero. Y dijo,
Hay personas que creen que todo conocimiento debe pertenecerle a alguien. No entendí. ¿Qué querían? Que dejara de ayudar a la gente. Lo dijo con una tranquilidad que me desconcertó. Como si estuviera hablando del clima. ¿Y por qué les molestaría eso? Mi abuelo soltó una pequeña risa. Porque hay preguntas que algunos prefieren que nunca se hagan. Nos quedamos en silencio. Yo seguía pensando en aquellos hombres. No parecían malas personas, pero tampoco habían llegado como simples curiosos. Había algo extraño en ellos. Algo que no sabía explicar. Después de un rato reuní el valor para preguntarle lo que realmente quería saber. Abuelo, ¿ellos también saben de tus visitas? Esta vez sí levantó la mirada. No respondió enseguida. Observó durante unos segundos el monte que rodeaba la casa. Finalmente dijo: hay más personas de las que imaginas buscando respuestas, pero muy pocas están dispuestas a aceptar lo que encuentran. La conversación terminó ahí. Nunca volvió a mencionar a aquellos hombres. Y yo tampoco insistí. Pensé que el asunto había terminado. Pero esa misma semana empecé a notar algo diferente. Las personas que llegaban buscando ayuda ya no lo hacían solamente durante el día. Algunas aparecían antes del amanecer. Otras llegaban cuando ya había oscurecido. Había noches en las que despertaba para ir al baño y alcanzaba a ver sombras sentadas en el corredor esperando a que mi abuelo saliera. Nunca hacían ruido. Simplemente esperaban. Como si supieran que él terminaría abriendo la puerta. Una madrugada escuché que alguien tocaba muy despacio. 3 golpes. Nada más. Mi abuelo ya estaba despierto. No preguntó quién era. No tomó ninguna lámpara. Simplemente abrió la puerta. Era un anciano que yo nunca había visto. Llevaba un sombrero de palma viejo y caminaba apoyándose en un bastón de madera. No intercambiaron saludos. No preguntaron nombres. El anciano únicamente dijo: soñé otra vez con la luz. Mi abuelo bajó la cabeza lentamente. Y respondió algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Entonces ya te encontraron. No entendí de qué estaban hablando. Pero aquella fue la primera vez que comprendí que mi abuelo no era el único que había recibido aquellas visitas. Conforme fui creciendo, dejé de pasar todas las vacaciones con mi abuelo, la escuela, los amigos, y después el trabajo. Como suele ocurrir, la vida empezó a llevarme por otro camino. Aún así procuraba visitarlo varias veces al año. Y había algo que nunca cambiaba. Cada vez que llegaba a su casa, encontraba una pirámide nueva. No eran iguales. Algunas estaban hechas con piedra blanca, otras con roca oscura. Incluso había unas talladas en una piedra rojiza que jamás había visto en los alrededores del pueblo. Cada una ocupaba un lugar específico sobre aquella vieja mesa de madera. Yo ya no me atrevía a moverlas. La única vez que lo hice siendo niño, mi abuelo pasó casi una hora acomodándolas nuevamente. No porque se hubiera enojado, sino porque, según él, cada una tenía un lugar. Una tarde decidí preguntarle: abuelo, ¿cómo sabes dónde va cada una? Él sonrió. Tomó una de las más pequeñas. La colocó unos centímetros hacia el norte. Luego movió otra. Y después una tercera. Cuando terminó, me hizo una seña para acercarme. Míralas desde aquí. Me incliné sobre la mesa. Al principio no vi nada. Pero después, algo hizo clic en mi cabeza. No estaba viendo pirámides. Estaba viendo un dibujo. Una figura enorme formada por todas ellas. Como si juntas representaran algo mucho más grande. ¿Qué es? Mi abuelo negó lentamente. Todavía no lo ves. Me pidió que saliéramos al patio. Esperó a que oscureciera. Después apagó todas las luces de la casa. La única claridad era la de las estrellas. Señaló el cielo. Ahora míralo otra vez. Volví a observar la mesa. Después las estrellas. Luego la mesa. Y entonces lo entendí. Las pirámides estaban colocadas exactamente igual que un grupo de estrellas sobre nuestras cabezas. Sentí un escalofrío. ¿Es una constelación? Mi abuelo tardó unos segundos en responder. No. Es un camino. Lo dijo con tanta seguridad que no supe qué decir. Ellos me enseñaron a hacerlo. Cada vez que regresan, cambiamos una piedra de lugar. Yo fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque el cielo también cambia. Aquella respuesta me dejó todavía más confundido.
Mi abuelo pasó la mano sobre una de las pirámides. Todo se mueve. Las estrellas. La tierra. Nosotros. Si las dejo donde estaban hace 20 años, ellos ya no encontrarían el mismo camino. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Yo observaba el cielo. Después la mesa. Y otra vez el cielo. No entendía cómo aquel anciano, que apenas había terminado la primaria, podía conocer las estrellas con tanta precisión. Entonces hice la pregunta que llevaba años guardando. ¿Qué pasa si un día dejas de moverlas? Mi abuelo no respondió enseguida. Se quedó viendo el horizonte, donde la selva se fundía con la oscuridad. Finalmente dijo: nunca lo he querido averiguar. Aquella noche no hablamos más del tema. Sin embargo, empecé a fijarme en un detalle que antes había pasado por alto. Cada jueves, después de las visitas, mi abuelo siempre cambiaba una sola piedra de lugar. Nunca dos, nunca tres, solo una. Y después permanecía varios minutos observando el conjunto completo, como si estuviera comprobando que todo siguiera exactamente donde debía estar. Pensé que aquello era parte de algún ritual, hasta que una tarde encontré algo escondido debajo de la mesa. Era un cuaderno viejo. Las hojas estaban amarillas por el tiempo. No tenía títulos, ni fechas, solamente dibujos. Cientos de dibujos, todos hechos a mano. Algunos eran idénticos a las pequeñas pirámides. Otros parecían mapas. Había símbolos que nunca había visto. Y también páginas enteras donde únicamente aparecían grupos de puntos unidos por líneas. Pasé varias hojas. No entendía absolutamente nada. Hasta que llegué a una donde sí reconocí algo. Era el pueblo. Lo identifiqué por la iglesia, por la plaza, por el viejo ceibo que había frente al parque. Pero alrededor del pueblo, mi abuelo había marcado 7 puntos con tinta negra. Cada uno tenía una pequeña pirámide dibujada junto a él. Sentí curiosidad. Eran lugares que conocía perfectamente. Un cenote, un antiguo sacbé cubierto por la maleza, una aguada, un cerro bajo, y otros sitios donde de niño solía ir a jugar con mis primos. Cuando mi abuelo entró a la casa me encontró hojeando el cuaderno. No se molestó. Simplemente lo tomó con mucho cuidado. Lo cerró. Y antes de volver a guardarlo me dijo algo que todavía hoy recuerdo exactamente igual. Ellos nunca llegan donde quieren. Siempre llegan donde alguien los está esperando. Aquella noche me fui a dormir pensando en esas palabras. Y por primera vez, dejé de preguntarme si las visitas de mi abuelo eran reales. La pregunta que comenzó a quitarme el sueño fue otra. ¿Quién había construido las primeras pirámides para esperarlos antes que él? Los años comenzaron a pasar más rápido. Yo ya vivía en Mérida. Conseguí trabajo. Las visitas al pueblo dejaron de ser tan frecuentes como me hubiera gustado. Aún así, cada vez que podía manejaba hasta la casa de mi abuelo. Y había algo que nunca cambiaba. La mesa. Las pequeñas pirámides seguían ahí. Exactamente donde debían estar. Solo que, mi abuelo ya no era el mismo. El hombre que de niño caminaba kilómetros bajo el sol ahora se cansaba al cruzar el patio. La espalda comenzaba a encorvarse. Las manos le temblaban un poco cuando tallaba la piedra. Pero nunca dejó de hacerlo. Nunca. Cada vez que llegaba encontraba una nueva pirámide. Más pequeña que la anterior. Como si le costara cada vez más trabajo terminarlas. Una tarde lo encontré sentado frente a la mesa. No estaba trabajando. Simplemente observaba las figuras de piedra. Me senté a su lado. Pasaron varios minutos sin que ninguno dijera una sola palabra. Entonces me preguntó: ¿todavía recuerdas la primera luz que viste? Sonreí. Nunca la olvidé. Él también sonrió. Eso quería escuchar. Volvió la mirada hacia las pirámides. Después dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Ya no van a venir por mucho tiempo. Lo miré sorprendido. ¿Por qué? Se quedó pensando unos segundos. Porque ya terminé. No entendí. ¿Terminaste qué? Pasó lentamente la mano sobre una de las pirámides. Lo que ellos me pidieron. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que hablaba de esa manera. Siempre había dicho que ellos le enseñaban. Nunca que le hubieran pedido algo. ¿Qué querían de ti? Guardó silencio. Pensé que no iba a responder. Finalmente habló.
que no se olvidara el camino. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Yo seguía sin entender. ¿Qué camino? Mi abuelo levantó la vista hacia la selva. El que algún día ustedes van a necesitar. No pregunté más. Sabía que, si insistía, volvería a responder con otra frase igual de misteriosa. Así era él. Nunca daba una respuesta completa. Siempre parecía confiar en que uno terminaría entendiéndola con el tiempo. Aquella tarde me pidió un favor. Abre el cajón. Saqué el viejo cuaderno. Lo puso sobre mis piernas. Después tomó una pequeña llave que llevaba colgada del cuello desde que yo era niño. Nunca antes le había prestado atención. La colocó sobre el cuaderno. Cuando yo ya no esté, todo esto será tuyo. Sentí un vacío en el pecho. No hables así. Sonrió. Todos nos vamos algún día. La diferencia es que algunos alcanzamos a dejar las cosas en orden. No supe qué responder. Él siguió mirando el cielo, como si esperara algo, o a alguien. Antes de irme, me acompañó hasta la camioneta. Cuando estaba a punto de arrancar me llamó. Bajé el vidrio. ¿Sí, abuelo? Se acercó despacio. Apoyó una mano sobre la puerta. Y me dijo con una seriedad que jamás le había escuchado. Escúchame bien. Asentí. El día que las luces vuelvan a buscarte, no tengas miedo. Lo miré confundido. ¿Buscarme? Él asintió lentamente. Ellos siempre regresan. Guardó silencio unos segundos. Después añadió. Pero nunca buscan a la misma persona dos veces. No entendí lo que quiso decir. Pensé que hablaba como hablaban muchos ancianos cuando sentían que el final estaba cerca. Lo abracé. Me despedí. Y regresé a Mérida. Esa fue la última vez que hablé con mi abuelo. 2 meses después, mi madre me llamó por teléfono. Su voz bastó para entender que algo había ocurrido. Mi abuelo había fallecido mientras dormía. Sin dolor. Sin enfermedad. Simplemente. Ya no despertó. Volví al pueblo para despedirlo. La casa seguía exactamente igual. La hamaca. Las plantas medicinales. La mesa. Y las pequeñas pirámides. Nadie las había tocado. Después del entierro me quedé completamente solo dentro de la casa. El silencio era enorme. Fue entonces cuando recordé la llave. La busqué entre las pocas pertenencias que mi madre había guardado. Todavía estaba colgada de aquel viejo cordón de cuero. La tomé. Miré el cuaderno. Y por primera vez, me pregunté qué era exactamente lo que mi abuelo había pasado toda una vida protegiendo. Durante los días siguientes me quedé en la casa de mi abuelo ayudando a mi madre a ordenar sus cosas. Había herramientas, fotografías antiguas, libros de plantas medicinales, cartas, ropa. Todo parecía pertenecer a la vida sencilla de un hombre de pueblo. Nada hacía pensar que aquella casa hubiera guardado un secreto durante tantos años. La mesa seguía en el mismo lugar. Las pequeñas pirámides también. Nadie se había atrevido a moverlas. Mi madre me preguntó varias veces qué quería hacer con ellas. Si no las quieres, las guardamos en una caja. Negué de inmediato. No supe explicar por qué. Simplemente sentía que debían permanecer exactamente donde estaban. Cuando mi madre regresó al pueblo para hacer unas compras, me quedé completamente solo. El silencio de aquella casa era distinto. Ya no era el mismo silencio que recordaba de niño. Ahora se sentía vacío. Como si el lugar estuviera esperando algo. O a alguien. Me acerqué a la mesa. Recordé la llave. La saqué del bolsillo. Durante unos segundos dudé. Ni siquiera sabía que iba a abrir. Entonces observé con atención la vieja mesa de madera. Nunca antes me había fijado. Debajo del tablero había una pequeña cerradura. Muy bien escondida. Introduje la llave. Giró sin dificultad. Escuché un pequeño clic. Después, un compartimiento oculto se abrió lentamente. Dentro no había dinero, ni joyas, ni documentos antiguos. Solo encontré 3 cosas. El cuaderno. Una pequeña pirámide de piedra negra, completamente distinta a las demás. Y una carta. Era la única hoja escrita con la letra de mi abuelo. La abrí con cuidado. Decía, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Lo primero que quiero pedirte es que no intentes convencer a nadie de lo que viste cuando eras niño. Habrá personas que se burlarán.
Otras intentarán convertir esta historia en algo extraordinario. Ninguna entenderá. Ellos nunca buscaron fama. Nunca buscaron seguidores. Y yo tampoco. Seguí leyendo. Si decides quedarte con las pirámides, cuídalas. Si decides destruirlas, tampoco pasará nada. Lo importante nunca fue la piedra. Me detuve. Aquella frase parecía contradecir todo lo que había vivido. Lo importante siempre fue recordar el camino. Volví a leerla. 2 veces. 3. Seguía sin entender. Continué. No busques respuestas en libros. No las busques en internet. Y no viajes intentando encontrarlos. Si alguna vez vuelven, ellos sabrán dónde estás. La carta terminaba ahí. Nada más. No había despedidas. No había explicaciones. Solamente la firma de mi abuelo. Doblé cuidadosamente la hoja. La guardé otra vez. Después tomé la pequeña pirámide negra. Era más pesada que las demás. Muchísimo más. Tenía unos símbolos grabados que nunca había visto. No parecían mayas. Tampoco se parecían a ningún otro alfabeto que yo conociera. La coloqué junto a las demás. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. No hizo falta mover ninguna piedra. La figura quedó completa. Como si aquella pequeña pirámide hubiera sido la única pieza que faltaba desde hacía décadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el cielo a través de la ventana. Ya estaba oscureciendo. Fue entonces cuando recordé algo. Era jueves. El mismo día en que mi abuelo siempre recibía visitas. Me quedé inmóvil. No porque creyera que algo iba a ocurrir, sino porque, por primera vez desde que él había muerto, la casa iba a pasar un jueves completamente sola. O al menos, eso era lo que yo creía. Miré el reloj. Todavía faltaba poco para las 9 de la noche. Durante unos minutos pensé en guardar las pirámides dentro de una caja. Después recordé algo que mi abuelo solía decir. Las cosas permanecen donde deben permanecer. Así que las dejé sobre la mesa. No porque creyera que fueran especiales. Simplemente, porque así habían estado durante toda mi vida. La casa estaba completamente en silencio. Mi madre pasaría la noche con una tía. Yo decidí quedarme solo. Quería despedirme de aquel lugar con calma. Preparé café. Apagué la televisión. Y me senté en la misma hamaca donde tantas veces había visto descansar a mi abuelo. Por un momento pensé que quizá él había imaginado todo. Que aquellas luces tenían una explicación. Que las personas del pueblo solamente encontraban consuelo hablando con un hombre que sabía escuchar. Mientras daba el último trago al café, escuché algo. 3 golpes. Suaves. Sobre la puerta de madera. Me quedé inmóvil. No eran golpes fuertes. Eran exactamente iguales a los que había escuchado años atrás. Me levanté. Abrí la puerta. No había nadie. Pensé que el viento había movido alguna rama. Salí al corredor. El patio estaba vacío. La noche era completamente normal. Los árboles, las plantas, las hamacas, todo seguía igual. Sonreí. Estuve a punto de cerrar la puerta cuando escuché una voz. ¿Ya no vive don Ernesto? Volteé. Un anciano permanecía de pie junto a la albarrada. No lo había visto llegar. Llevaba un sombrero de palma muy viejo y un bastón de madera. Sentí que lo conocía de alguna parte, pero no lograba recordar de dónde. No, señor. Mi abuelo falleció hace unos días. El hombre bajó la cabeza. Guardó silencio durante unos segundos. Después preguntó, ¿y usted es su nieto? Asentí. Se acercó caminando despacio. No entró a la casa. Ni siquiera cruzó la albarrada. Se quedó donde estaba, como esperando permiso. Hace muchos años, su abuelo me ayudó. Pensé que venía a despedirse, pero en lugar de eso levantó lentamente la vista. Solo quería saber si dejó las pirámides donde estaban. Sentí un escalofrío. Sí, no las he movido. El anciano sonrió con un alivio que todavía hoy recuerdo. Qué bueno, porque hay cosas que no deben cambiarse. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente le pregunté, ¿usted también los conoció? El hombre no respondió. Simplemente miró hacia el cielo. Después volvió a verme.
Su abuelo fue un buen guardián. No entendí qué quiso decir. Quise hacer otra pregunta. Pero en ese momento comenzó a caminar nuevamente por el camino de tierra. Muy despacio. Hasta perderse entre los árboles. Nunca volví a verlo. Entré otra vez a la casa. Cerré la puerta. Miré la mesa. Las pequeñas pirámides seguían exactamente donde las había dejado. Entonces recordé la última frase de la carta. Si alguna vez vuelven, ellos sabrán dónde estás. No ocurrió nada aquella noche. Ninguna luz descendió del cielo. No escuché voces. No vi figuras entre los árboles. Y, sin embargo, dormí muy poco. No por miedo, sino porque, por primera vez, comprendí algo que mi abuelo había intentado enseñarme durante años. Nunca fue importante demostrar que aquellas visitas existían. Lo importante era que él jamás utilizó ese conocimiento para obtener dinero, ni poder, ni reconocimiento. Vivió como cualquier otro hombre del pueblo, sembrando, ayudando a quien lo necesitaba, y esperando, cada jueves, a unas visitas de las que nunca habló más de lo necesario. Han pasado muchos años desde entonces. La casa sigue perteneciendo a mi familia. Las pirámides continúan sobre aquella vieja mesa, exactamente en el mismo lugar. Hay quienes me han dicho que debería llevarlas a un museo. Otros creen que no son más que piedras. Y quizá tengan razón. Yo nunca intento convencer a nadie, porque aprendí algo de mi abuelo. Hay historias que no necesitan pruebas. Solo necesitan ser contadas. Eso sí, cada vez que regreso al pueblo procuro hacerlo en jueves. No porque espere ver una luz, ni porque crea que volverán. Lo hago porque me gusta sentarme en aquella hamaca cuando cae la noche, escuchar el monte, sentir el viento entre los árboles, y recordar a mi abuelo. Aunque, debo admitir una cosa, hasta el día de hoy, nunca he tenido el valor de cambiar una sola de esas pequeñas pirámides de lugar. Y hasta aquí llega el expediente de esta noche. Hay historias que nos asustan por lo que muestran, y hay otras, que nos acompañan durante mucho tiempo por las preguntas que dejan. No sé si el abuelo de este relato realmente recibía aquellas visitas. No sé si las pequeñas pirámides eran solamente piedras, o si de verdad representaban un camino que alguien seguía desde hace mucho tiempo. Tampoco sé quiénes eran aquellos visitantes. Quizá nunca lo sepamos. Pero hay algo que sí tengo claro. Aquel hombre jamás buscó convencer a nadie. Nunca pidió dinero. Nunca quiso hacerse famoso. Simplemente dedicó su vida a ayudar a quienes llamaban a su puerta. Y, cada jueves por la noche, esperaba pacientemente a sus misteriosos visitantes. Tal vez eso sea lo más inquietante de toda la historia. Que en algún pueblo de Yucatán, o de cualquier otro lugar, pueda existir alguien exactamente igual. Alguien que guarda un secreto desde hace décadas. Y que nunca sintió la necesidad de contárselo al mundo. Gracias por acompañarme una noche más en Archivo Medianoche. Y quiero hacerte una pregunta. Si hubieras heredado aquella casa, ¿habrías conservado las pequeñas pirámides exactamente donde tu abuelo las dejó? ¿O las habrías movido para descubrir si realmente eran solo piedras? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantará leer lo que piensas. Y si alguna vez un abuelo, una abuela o algún familiar te contó una historia que nadie más creyó, una de esas historias que se transmiten de generación en generación y que forman parte de la memoria de tu pueblo o de tu familia, compártela conmigo. Quizá, en una próxima noche, sea tu historia la que abra un nuevo expediente. Gracias por escuchar. Cuídense mucho. Y recuerden, que algunos de los mayores misterios no se encuentran en los libros, ni en internet. A veces, siguen vivos en la memoria de nuestros abuelos. Buenas noches. Esto es Archivo Medianoche.